En este vídeo vamos a hablar de los trozos de caramelo. Durante el evento de Halloween podemos conseguir muchas recompensas y la mayoría de ellas se canjean con trozos de caramelo. También hay otros objetos que utilizan estos trozos de caramelo. Uno de ellos podemos conseguirlo en la tienda de gemas. Se llama bolsa de zampacaramelos. Este objeto cuesta 300 gemas y solo se puede comprar durante el evento de Halloween o en alguna promoción especial de la tienda de gemas. Ahora vamos a ver cómo funciona el zampacaramelos. Tenemos que gastar 3 caramelos para conseguir una transformación o un potenciador aleatorio. Aquí tenemos 250 trozos de caramelo que podemos conseguir durante el evento de Halloween. Y ahora vamos a ver los beneficios que podemos obtener al utilizar toda esta cantidad de trozos de caramelo. Como el objeto gasta en cada uso 3 caramelos, en total vamos a emplear 249. Cuando hacemos clic en el objeto, se consumen automáticamente 3 trozos de caramelo. Normalmente lo que vamos a conseguir es una transformación de Halloween festiva. Pero de vez en cuando vamos a obtener un potenciador. En este caso, hemos obtenido el potenciador de objetos, que es muy útil durante el evento de Halloween y también para otros menesteres. Como por ejemplo, nos puede servir para la recolección. Otros potenciadores que podemos obtener son el potenciador de experiencia y rejuvenecimiento saludable. Otro de los potenciadores es el del 15% de bonificación de velocidad. También tenemos el potenciador del 5% de reducción de daño. Cuando ya hemos obtenido todos los potenciadores, es muy posible que al utilizar de nuevo el zampacaramelos solo veamos una animación. Eso significa que hemos conseguido un potenciador. Y lo que ha pasado es que se ha añadido más tiempo a los potenciadores que ya tenemos conseguidos. Si colocamos el cursor encima, podemos ver todo el tiempo acumulado. En el de reducción de daño hemos conseguido prácticamente 40 minutos. El de velocidad, 22 minutos. En el de experiencia, 2 horas y 7 minutos. Este potenciador es bastante útil. También tenemos el de rejuvenecimiento saludable, 52 minutos. Para el potenciador de objetos, hemos conseguido 1 hora y 32 minutos. Este es el potenciador del que vamos a sacar más rentabilidad, ya que podemos utilizarlo tanto para eventos, recolección y artesanía. Y ahora que ya sabéis cómo funciona el zampacaramelos, solo os queda decidir si os sale rentable o no este objeto. A continuación, vamos a ver en qué podemos canjear los trozos de caramelo. En el comerciante de caramelos podemos ver muchos objetos y los que más nos van a interesar son el regalo de caramelo, que cuesta 5 barras de caramelo. Este objeto se coloca en el hogar. Y el regalo grande de caramelo es la ampliación de este nodo. Para conseguir las barras de caramelo vamos a necesitar trozos de caramelo. En la segunda pestaña tenemos materiales refinados y podéis ver que una barra de caramelo cuesta 1000 trozos de caramelo. Lo mismo ocurre con la calavera balbuciente, que son 1000 calaveras parlanchinas. El mejor relleno de guirlache de tiria son 1000 rellenos de guirlache. Y los colmillos de plástico de alta calidad son 1000 colmillos de plástico. Todos estos objetos se pueden conseguir fácilmente durante el evento de Halloween. Solamente vamos a necesitar tener algo de paciencia para poder reunir todas esas cantidades.
Otro de los objetos que podemos conseguir con los trozos de caramelo es el atuendo embrujado y nos va a costar 3 barras de caramelo. Este es uno de los pocos atuendos que hay en el juego que se puede conseguir sin gastar gemas. Un objeto que nos puede servir de mucha utilidad es la bolsa de Halloween de 20 casillas, que nos va a costar 3 barras de caramelo y podemos canjear tantas como queramos. El único límite que podemos encontrar son las barras de caramelo que podamos conseguir. También podemos conseguir muchos más objetos. Uno de los que nos puede servir para equipar a nuestro personaje es Zaya de peluche, que es un accesorio ascendido y lo podemos canjear por 10 calaveras balbucientes, 10 colmillos de plástico de alta calidad, 10 unidades del mejor relleno de guirlache de tiria y 30 barras de caramelo. Para conseguir este objeto vamos a necesitar mucha paciencia y horas de farmeo. Otro objeto que podemos conseguir es la capa de la corte lunática y es una de las pocas capas que podemos conseguir sin gastar gemas. Nos va a costar 20 barras de caramelo. Todos estos objetos están pensados para ir obteniéndolos poco a poco, así que tampoco es necesario que hagáis muchos esfuerzos para conseguirlos en un solo año. Este es el nodo de caramelo XXL con su respectiva ampliación, lo que permite picarlo hasta 6 veces. Como está en el nodo del hogar, solo podemos picar una vez al día. Podemos conseguir unos 17 caramelos diarios. Si calculamos la cantidad que podemos conseguir durante un año entero, serían aproximadamente 6.200 caramelos que podemos tener ahorrados para cuando comience el evento. Otra manera de conseguir trozos de caramelo es abriendo los sacos de Halloween. Estos sacos podemos conseguirlos durante el evento. Si hacemos clic derecho y vista previa, podemos ver las recompensas que podemos conseguir abriendo estos sacos. Lo más común es conseguir trozos de caramelo, aunque también hay otros objetos que podemos utilizar para canjear algunas recompensas, como los colmillos de plástico, las calaveras parlanchinas y los rellenos de guirlache. También podemos conseguir, aunque con menor probabilidad, calavera balbuciente, colmillo de plástico de alta calidad y el mejor relleno de guirlache de tiria, que también sirven para canjear algunas recompensas. Si os dais cuenta, las barras de caramelo no están disponibles en los sacos de Halloween, pero tenemos alguna posibilidad de que nos salgan más sacos de Halloween. Al completar logros específicos del evento de Halloween, también podemos conseguir distintas recompensas. Por ejemplo, tenemos un logro que es semanal que se llama Festejos de Halloween. Si lo completamos, podemos obtener una barra de caramelo. Como este logro es semanal, podemos conseguir una barra cada semana. Puede que en principio no parezca una gran recompensa, pero como una barra de caramelo equivale a 1000 trozos de caramelo, siempre es una gran ayuda para poder conseguir aquellas recompensas que queramos. Por último, otro lugar en donde podemos conseguir trozos de caramelo y también bolsas de Halloween es el laberinto del Rey Loco. Para llegar a este lugar, solamente tenemos que atravesar la puerta adecuada. Os recomiendo tener el potenciador de objetos para que cuando estemos picando en el laberinto tengamos más posibilidades de que nos salgan más caramelos. Ahora abrimos la puerta y vamos al interior. Como aparecemos en la parte superior del laberinto, tenemos que ir a uno de los portales para poder acceder a la parte inferior.
En esta parte del laberinto hay varios nodos de caramelo. Con ayuda de un pico y el potenciador de objetos, conseguiremos muchos trozos de caramelo. El laberinto está repleto de enemigos. Cuando acabemos con ellos, existe una probabilidad de que nos dropeen trozos de caramelo y también sacos de Halloween. Por los mapas de Tyria es posible encontrar unas puertas encantadas que al abrirlas nos salgan este tipo de enemigos. También podemos encontrar nodos de caramelo repartidos por los mapas de Tyria. Ahora ya solo nos queda disfrutar de este evento y conseguir un montón de trozos de caramelo. Os deseo a todos un feliz Halloween. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda y recordad que podéis encontrarme en las redes sociales. También podéis visitar el blog en el que pongo de vez en cuando artículos muy interesantes. Pues esto es lo que os quería comentar y hasta aquí el vídeo y hasta la próxima.